Hola, ¿me escuchan? Me parece que sí, ha habido un pequeño contratiempo con el audio. Ok, ok. A ver, vamos a ver que los que me apoyan en la conducción, en la parte técnica, si me avisan si está saliendo el audio. Bueno, señalamos que el día de hoy estamos en la transmisión desde la ciudad de Milano, Italia. El día de hoy vamos a conversar con el politólogo Carlos Santander para que justamente conversemos una serie de problemas que aquejan a nuestra patria, ¿no? Se está contactando Carlos Santander. Ya estás con nosotros, Carlos. Muy buenas. ¿Me dices si me escuchas, por favor? Sí, sí, te ¿Me escucho muy bien. escuchas? Sí, disculpa el atraso, pero hubo una oscilación aquí que no me permitía conectarme. Ok, ahora dime, ¿tú me estás escuchando? Me decían en Sí, controles sí, sí. me mandaban un mensaje en el interno de que no me escuchaban. Sabes que estos problemas se presentan cuando estamos de manera directa en los medios alternativos. Señalaba cuando empezaba el programa de que el motivo de estar en Todo Cambia es porque queremos desde diversos puntos de vista hacer un análisis de lo que está, por la situación que está pasando en nuestra patria, y qué mejor que hacerlo con personas que conocen esta realidad, no solamente por formación académica, sino porque vienen de espacios en los que fueron formados políticamente, son cuadros políticos, que es lo que necesita el Perú, las organizaciones políticas, porque los problemas que estamos atravesando son problemas que tienen que tener decisiones políticas para encontrar una solución, ¿no? Entonces, con ustedes, amigos, a través de Todo Cambia, desde la ciudad de Milán, Italia, a 9 de la noche con 17, a 10 de la noche con 17 minutos en Perú, 3 de la tarde con 17 minutos en Brasil, 5 de la tarde con 17 minutos. Bienvenido, Carlos Santander, un gusto saludarte, el mayor de mis respetos. Gracias por atender el llamado de Todo Cambia Noticias. Muchas gracias, Manuela, por la invitación. Y mil disculpas a todos los que vienen participando y asistiendo. Pero como muy bien dices, siempre hay una serie de problemas técnicos. Es una cosa muy curiosa aquí en Brasil cuando llueve, ¿no? Generalmente hay oscilaciones, pero ahora hay una ola de calor terrible, ¿no? Que también está provocando una serie de interrupciones en la frecuencia, ¿no? De internet que me impidió poder entrar pues a tiempo, ¿no? No, te agradezco. Carlos, estamos en un momento crítico, pero son en los momentos críticos en que se da luz y se encuentran soluciones acertadas. Claro que estas soluciones acertadas hace mucho tiempo no las vemos en nuestra patria. Yo creo que es momento de analizar por qué llegamos a este punto de alta confrontación, no solamente en el Ejecutivo y Legislativo, sino también medios de comunicación, sistema judicial, y quienes nos estamos viendo que hagan suya esta problemática es la población en su conjunto. ¿Qué lectura le das desde tu experiencia política y desde tu formación política, Carlos? Sí, yo parto de una hipótesis, ¿eh? Que en cuanto más precario es el sistema institucional, hay espacio, ¿no? Para una agenda política en la que se busca imponer o defender intereses, ¿no? Por ejemplo, el sistema institucional, el sistema político peruano, ¿no? Todos lo conocemos, ¿no? En términos de lo que son elecciones, relaciones ejecutivo-legislativo, poder judicial, sistema electoral, representación política, ¿no? Asociado al Congreso de la República, partidos, ¿no? Es un conjunto, ¿no? de instituciones que demuestran desde el año 2000, 2001, ¿no? Cuando viene una segunda transición, ¿no? Después del Fujimorismo, en un mal diseño, ¿no? En un mal diseño que justamente hace de que los diversos actores consideren de que pueden imponer una agenda política independientemente, ¿no? De los intereses colectivos. Por ejemplo, cuando uno habla de los medios de comunicación, o sea, ellos dentro de esa precariedad, ellos encuentran un gran espacio en la creencia de que ellos pueden
dar una orientación, ¿no? Política, ¿no? Y establecer una agenda, ¿no? Ideológica que ellos consideran que debe imponerse, ¿no? O debe continuar en el país, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los grandes problemas, ¿no? Tienen que ver y están asociados a ese problema de diseño institucional. Y es por eso que hay que pensar no solamente en la cuestión del modelo de desarrollo o sobre el papel del Estado, ¿no? Que es un tema clave, pero no es el único, ¿no? Para discutir al respecto de una nueva constitución, sino es todo el diseño del sistema institucional, ¿no? Desde las relaciones ejecutivo-legislativo, desde las cuestiones vinculadas a la propia configuración, ¿no? Del Estado, del Poder Judicial, de las atribuciones, ¿no? Y prerrogativas que deben de tener, ¿no? El Ministerio Público, ¿no? Tiene que ver con hacer, ¿no? De que la idea de proporcionalidad en la que se fundamenta supuestamente, ¿no? Nuestro sistema electoral realmente se traduzca en idea, en la propia idea, ¿no? De proporcionalidad, lo que realmente en la práctica no existe, ¿no? Que los partidos políticos, ¿no? A pesar de que muchos de esos partidos políticos, ¿no? Son prácticamente registros, ¿no? Registros y registros sin mayores militantes, ¿no? O sin una construcción programática, ¿no? O ideológica, también se puedan, ¿no? Se puedan circunscribir, ¿no? Dentro de una perspectiva, ¿no? De una lógica mucho más democrática, más participativa, ¿no? Los partidos políticos, por ejemplo, si uno observa por qué se encuentran vacíos, ¿no? No en términos de contenido, sino en términos de movilizar gente, porque justamente una práctica común es la de evitar la participación de sus militantes, ¿no? De la ciudadanía. Entonces, eso hace que pequeñas camarillas, ¿no? Pequeñas camarillas, ¿no? Pequeñas oligarquías, pequeños grupos tengan el control, ¿no? Y tengan el dominio, ¿no? De la vitrina, vamos a decir, ¿no? A la hora de que se llaman a elecciones. Entonces hay una serie de problemas, ¿no? De carácter institucional, pero hay que esto verlo desde una perspectiva amplia, ¿no? No solamente por cuestiones puntuales, ¿no? Porque el tema de discutir solamente cuál es el papel del Estado, ¿no? En la economía no es suficiente. Hay que verlo como un todo. Excelente. Has hablado del diseño institucional, ¿no? Tan importante que a pesar de tener el diseño que tenemos y que se ha venido dando, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es de que a pesar de estos diseños que responden a ciertos intereses, pero es que estas instituciones se han precarizado, son precarias, ¿no? A pesar de que fueron hechas para los intereses de quienes lo crearon. Por otro Y ese lado, es el secreto, y Manuela, y ese es el secreto. En cuanto más precario, justamente vamos a seguir reproduciendo y encontrando estos actores, ¿no? Aprovechando de esa precariedad. Entonces es hora de pensar justamente una nueva constituyente, o sea, en el sentido de que le ponga, ¿no? Le ponga bases concretas, ¿no? Y sólidas, ¿no? A toda esa dinámica política que existe en el país, ¿no? Cuando hablamos de precarización de todas las instituciones, ¿ah? Entonces, ¿cómo entendemos que quienes ejercen el poder, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, e inclusive en instituciones del Estado como el sistema judicial o la prensa mediática, los conglomerados de prensa, entonces, ¿en base a qué se construye lo que ellos tanto llaman equilibrio de poderes? Pues es justamente, ¿no? Es una precarización deliberada, vamos a decir, pensada, ¿no? Es como que estuviese en el subconsciente, ¿no? De la clase política, ¿no? Que dirige ahí las instituciones en el país, que entienden que en cuanto peor, ¿no? Es mejor y más beneficioso, ¿no? Para poder mantenerse y reproducirse en el poder permanentemente. Y el problema está en que o tal vez también, ¿no? Podríamos considerar por un poco de ignorancia, ¿no? De nuestra clase política, ¿no? Cuando uno observa, por ejemplo, en el legislativo, una serie de parlamentarios que poca noción tienen, ¿no? Sobre lo que es el proceso legislativo como tal, ¿no? O sobre el propio sistema político, ¿no? Uno observa de que hay una falta de compromiso, ¿no? Una falta de compromiso y además, y claro, y buscan permanentemente
hacer parches, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución, como que si parchando esa Constitución, ¿no? Que viene de la época de Alberto Fujimori, fuera realmente la solución. Y además, claro, no solamente estamos hablando del diseño institucional, sino también tiene que ver con las creencias y valores, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la Constitución, que se refiere específicamente de que es una Constitución que tiene poca legitimidad, ¿no? Poca legitimidad, no solamente por el hecho de haber venido de un régimen autoritario, ¿no? Sino también porque ya se acabó, o sea, la gente no cree, o sea, el Estado de Derecho, ¿no? La idea en la que se sustenta una democracia, ¿no? Es permanentemente vulnerado, ¿no? Inclusive por la propia clase política. O sea, entonces, es una constitución que se utiliza, ¿no? Que se utiliza al antojo, ¿no? Al sabor de los vientos y los intereses, ¿no? De esa clase política para poder, ¿no? Imponerse, por ejemplo, ¿no? Acabar con un adversario, ¿no? En este caso, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? O en todo caso, vaya, llevar adelante, ¿no? Una serie de situaciones de persecución judicial, ¿no? O también, ¿no? Componendas, negociados, ¿no? Entonces es una situación bastante delicada la que atraviesa el país, ¿no? Y que esto Esa realmente... situación delicada, discúlpame que te corte, esa situación delicada, cuando tú señalabas falta de compromiso, una clase política, ¿no? Entendiéndose que si hablamos de clase política, se supondría que vendrían de espacios de formación de cuadros políticos, ¿no? Pero no tenemos formación de cuadros políticos, déjame decirte, Carlos, desde que se destruyó las organizaciones políticas, y lo único que tenemos en el escenario político son franquicias electorales, mafias políticas, brazos armados, o sea, se confundieron los roles a propósito. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde ha quedado inclusive la formación desde los colegios de ejercicio de ciudadanía y de tener claro dónde se forman a los políticos? Mira, pero antes de todo esto, el modelo como tal es muy útil, ¿no? Es muy útil, o sea, así como está precario, es muy útil. ¿Por qué? Porque dentro de esa precariedad es posible mantener, por ejemplo, el modelo de desarrollo económico en el Perú, ¿no? El neoliberalismo, todas esas políticas neoliberales, o sea, es posible, ¿no? Que estas se mantengan en el tiempo bajo una lógica de precarización de las instituciones. Ahora, todas estas cuestiones vinculadas, ¿no? A la calidad, por ejemplo, ¿no? De la representación política en el país, ¿no? Tiene que ver mucho, ¿no? Con una especie de lógica empresarial, ¿no? Aunque, claro, hay muchos empresarios, ¿no? Que participan de la vida pública, sí, eso no se puede dejar de negar, pero tampoco no se puede dejar de negar de que, porque se es empresario, ¿no? Es que no se puede participar. No, si no estamos hablando de que la clase política, los políticos actúan dentro de una lógica empresarial, o sea, en la perspectiva de obtener lucro, ¿no? En los pequeños espacios en las que, por ejemplo, alguien puede salir electo, ¿no? Entonces es enriquecerse, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Obtener ventajas a través de los cargos públicos que uno puede obtener, nombrando, qué sé yo, parientes, ¿no? Todavía aún en el Perú funciona la lógica patrimonialista, ¿no? En el sentido de que la familia, ¿no? La familia son los grandes garantes, ¿no? Cuidadores, ¿no? Del patrimonio, inclusive político, ¿no? Entonces, de muchas de estas autoridades. Pero no solamente estamos hablando de alcaldes, ¿no? Sino también estamos hablando de gobernadores, estamos hablando de representantes en el legislativo, ¿no? Congresistas, también el propio presidente de la República, y así sucesivamente. Entonces, hay un modelo pernicioso que es extremadamente útil, ¿no? Para la continuidad de este modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, hay una cuestión que si se quiere cambiar, ¿no? Este modelo de desarrollo, o sea, hay que realmente profundizar, ¿no? Las relaciones de carácter democrático, ¿no? Y promover la participación. La participación, no tengo dudas, mejoraría la calidad, ¿no? De los representantes, ¿no? En el Congreso, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, a Lady Camones, que fue presidenta del Congreso, ella fue electa con 2.300 votos. O sea,
uno puede creer de que una representante, una institución que representa, ¿no es cierto?, la voluntad del pueblo, o sea, haya obtenido 2.300 votos, ¿no? Eso es una de las cuestiones realmente surreales e incompatibles, ¿no?, con justamente la idea de legitimidad, ¿no? Y cuando la legitimidad, ¿no?, esta se encuentra, ¿no?, cuestionada, entonces la gente tiene poca credibilidad, ¿no?, hacia la clase política, hacia las propias políticas públicas, hacia la propia eficiencia, ¿no?, del Estado. Lo hemos visto, ¿no?, con la pandemia, ¿no? El Estado se evidenció incapaz, ¿no?, de poder administrar una crisis, ¿no? Perú está entre los países en que más, en términos proporcionales, más ha contribuido con muertos, ¿no?, con víctimas, ¿no? Entonces, y ese es tal vez un indicador bastante claro, ¿no?, de cómo es que se da esa compatibilidad entre un Estado precario, instituciones precarias, la manutención de un modelo de desarrollo y la reproducción, ¿no?, de una clase política y la agenda deliberada y abusiva, ¿no?, por parte de medios de comunicación, ¿no?, para, o sea, que las cosas no cambien, o sea, es decir, defender el status quo, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, ese es un problema de carácter estructural, ¿no?, sistémico, vamos a decirlo, ¿no?, que no se arregla solamente en 2, 3 puntos, ¿no?, específicos de una agenda, ¿no? Esto tiene que ser un proyecto más amplio, ¿no?, más ambicioso, ¿no? Un proyecto que se tiene que trabajar a largo plazo, ¿verdad? Que inclusive, o sea, quienes piensen que sacando a Castillo o que al culminar Castillo, como sería lógico, como debe ser, porque defendamos la elección hecha en las urnas y de manera transparente, nos guste o no, ¿no? Hay que respetarlo, pero esto no se va a solucionar, esto significa todo un proceso y eso hay que construirlo, Carlos, sobre la base de la convocatoria a todos los sectores. No pasa inclusive solamente en mi concepto de rectifícame tú, pasa solamente por el hecho de tener una nueva constitución o O de sea, generar conciencia. claro, es que la constitución, una nueva constitución desata procesos, ¿no? Desata procesos, ¿no?, de movilización, de participación, de deliberación, ¿no?, de confrontación de proyectos, ¿no? Entonces, no tengo dudas de que, ¿no?, un proceso constituyente, vamos a decir, reinventaría, ¿no? Reharía, ¿no?, prácticamente todo ese tejido que está prácticamente necrosado, pues, en el país, ¿no? Y claro, como tú dices, ¿no?, la cuestión o sea, independientemente que a uno le pueda gustar Pedro Castillo, ¿no?, ese es un asunto completamente aparte, individual. Pero si hay una cuestión que se tiene que defender, tiene que ser la cuestión asociada a la democracia. La democracia es una especie de un producto extremadamente sofisticado, ¿no?, por la cual nosotros, ¿no?, individuos, resolvemos nuestros conflictos de forma pacífica. Si no creemos en la democracia, entonces estamos abriendo puertas, ¿no?, a la violencia, ¿no? No importa si es de un extremo o de otro, ¿no?, si es de izquierda o de derecha, no interesa. Pero, o sea, la democracia es un producto sofisticado, ¿no?, que tenemos que defenderlo porque, carambas, vamos a decirlo, o sea, es un producto que tiene un alto grado de contenido civilizatorio, ¿no? O sea, los regímenes autoritarios, ¿no?, y esa es la diferencia entre la democracia, ¿no?, y el autoritarismo, es que nos hacen prácticamente vulnerables a la voluntad, ¿no?, de un individuo o de un comité o de un partido, no interesa qué, en la cual los individuos terminan sujetándose, ¿no?, en función del miedo, del pavor, del temor, ¿no?, de la venganza. Entonces, la democracia, ¿no?, es ese producto sofisticado que tiene que defenderse, ¿no?, y independientemente sea quien esté en el gobierno, ¿no? O sea, un gran atraso, o sea, sería, por ejemplo, creer de que es necesario violar las leyes constitucionales, ¿no? Por más que esta sea precaria, no importa. Pero, o sea, violar las leyes, ¿no?, el sentido común democrático sería el peor y el mayor atraso, nos llevaría a un mayor atraso, ¿no?, en lo que se refiere, ¿no?, a la consolidación de la democracia en el Perú, ¿no? A pesar de decir de que tenemos una población no educada en términos políticos, a pesar de decir de que Pedro Castillo no está cumpliendo sus ofertas electorales, ¿por qué entonces la población
de las provincias, porque de acuerdo a las últimas encuestas es en las provincias donde tienen mayor aprobación y se manifiestan en el hecho de que Pedro Castillo debería culminar su mandato, contrario a lo que manifiesta la población de Lima. Con este antecedente, ¿cómo leemos el hecho de que esa población no educada, esa población atomizada que día a día trabaja, tiene más sentido común de decir si hay que respetar la democracia, y es por eso que no vemos manifestaciones grandiosas de los sectores más populares y están demostrando de que quieren acá, o sea, no es que lo quieran, quieren que culmine su mandato. ¿Estoy equivocada en mi lectura o qué otros factores hay que agregarle para que Castillo, a pesar de toda la andanada de cosas que a diario se le dan, continúe? ¿Qué está pasando? Mira, ya hace un tiempo atrás he venido desarrollando una hipótesis, ¿no? Y esta hipótesis tiene que ver específicamente de que el elector, ¿no?, peruano no solamente se moviliza, ¿no?, por cuestiones asociadas a cuestiones programáticas, ¿no?, o a cuestiones exclusivamente ideológicas, ¿no?, o de vínculo, ¿no?, emocional con algún partido, con un candidato. Yo creo que una hipótesis que cada vez más se refuerza tiene que ver con el sentido identitario, ¿no? O sea, la gente en el interior del país entiende de que Pedro Castillo, ¿no?, es uno de nosotros, es uno, y hay que defenderlo, ¿no? Hay que defenderlo. Genuino o no, bien o mal, no importa. O sea, la gente considera de que Castillo tiene que continuar como cualquier otro ciudadano, si fuera, qué sé yo, blanco, ¿no?, si fuera gringo, no interesa, o mestizo, pero consideran de que Castillo representa desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las oportunidades, por más que se puedan hacer una serie de cuestionamientos puntuales, ¿no? Pero dentro de, como tú dices, ¿no?, la cuestión de la educación, ¿no?, tampoco necesariamente es un elemento que va a determinar, ¿no?, va a determinar, ¿no?, o necesariamente va a condicionar, que en este caso no va a condicionar la percepción. O sea, lo que va a condicionar, sí, de forma cada vez mucho más contundente, tiene que ver con la identidad, con la identificación, ¿no?, que yo tengo con quien está representándonos, ¿no? Entonces, es uno de nosotros. O sea, carambas, o sea, bien o mal, está ahí, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo irá a pasar? Si uno observa, por ejemplo, ¿no?, los principales candidatos en Lima, o muchos de las ciudades más importantes, ¿no?, del país, ¿no? Esa cuestión étnica tiene un peso bastante fuerte, ¿no? Entonces es una variable que hay que seguir observándola, ¿no? Hay que seguir estudiándola, ¿no?, analizándola. Yo creo que no se puede desconsiderar, yo creo que sí, ¿no? Por eso digo que es una hipótesis que se debe considerar en el sentido de que la cuestión étnica, ¿no?, o sea, tiene una Un capacidad de impacto. poder explicar esta cuestión. Todos estos ataques de aquellos que no aceptaron la derrota, toda esta maquinaria de la prensa que se ha ido encima de Castillo, ¿lo ha victimizado más y lo ha fortalecido frente a esta población que tú dices que se identifica, producto de varios factores? Sí, claro, sin duda, ¿no? Hay un grupo, un segmento, ¿no?, de limeños, ¿no?, vamos a decirlo así, blancos, ¿no?, que no aceptan, ¿no?, que no es que sea un mestizo, sino alguien que tenga realmente los trazos y el fenotipo, ¿no?, de un indígena, ¿no?, que no es Toledo, ¿no? Toledo es un mestizo, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? O sea, no aceptan que alguien que tenga un origen étnico bastante claro como indígena, que esté en el poder, ¿no? Claro, ahora es una pena que Pedro Castillo haya tenido una serie de desatinos, ¿no? Bueno, ok, pero lo que subyace es la cuestión de carácter racial. Hay un componente racial muy fuerte en toda esta negación, ¿no?, por parte de estos segmentos que se contraponen a Pedro Castillo de una forma prácticamente iracunda, ¿no? Y tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver con el racismo, ¿no?, específicamente con las diversas manifestaciones de discriminación que existen en el país. Y bueno, y es justamente eso, la democracia nos debe de permitir reconocer de que quien haya ganado una elección, independientemente de cualquier condición A, B, C o D, ¿no?, él tiene que terminar su gobierno, ¿no?, y
y transitar por las reglas del juego, ¿no? Que se han establecido. Ahora, y yo no tengo dudas que esta agenda, ¿no? Que no es un racismo declarado, ¿no? Es un racismo Soterrado. sí, es sutil, ¿no? En la que, por ejemplo, se pueden identificar, ¿no? Muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, esa persecución, ¿no? Colocar el Poder Judicial de forma tan Grosera, ¿no? bárbara, ¿no? Grosera, ¿no? Y vulgar, ¿no? Contra la familia del presidente. No, independientemente de las responsabilidades, pero el problema es el cómo es que lo hacen, ¿no? Cómo es que lo hacen. O sea, nadie está libre de que sea sometido, ¿no? A la justicia, nadie debería estar, pero las formas con las que se utiliza es extremadamente grosero, ¿no? Vulgar, es demasiado violento, ¿no? Entonces, pienso de que esa agenda va a continuar, ¿no? Va a continuar. Este segmento, mucho más allá que la propia preferencia por la democracia, está más interesado realmente en la manutención de una serie de privilegios, ¿no? De beneficios, ¿no? Que antes, ¿no? Ellos conseguían transitar con otros gobiernos. También pasa por ese lado, ¿no? También pasa por ese lado. Entonces, por eso que pienso que la cuestión étnica tiene, sí, también un elemento bastante importante para poder explicar la política en el país. Estamos analizando la situación de Pedro Castillo. A pesar de todas las graves denuncias y las 7 carpetas fiscales que le han abierto, tiene un 30% de apoyo casi, ¿no? ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Por qué se han elegido a tan malos elementos? ¿Es culpa del elector? ¿Es culpa de las organizaciones y o franquicias electorales que ponen esos personajes que deberían ser todo lo contrario? ¿O dentro se corrompen? ¿Qué pasa? ¿Dónde se corrompe a ese congresista? ¿Dentro o ya era corrupto? No, o sea, decir, yo creo que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Generalmente nosotros le echamos la culpa ya prácticamente a los efectos, ¿no? O sea, y una de las causas que justamente es el elector cuando va a decidir, ¿no? Por quién o quién lo debe representar, ¿no? Obviamente también le cabe una responsabilidad bastante grande. O sea, yo creo que hay que también observar, ¿no? Con bastante énfasis el papel y la responsabilidad que tiene la gente o sea, no se puede justificar, ¿no? Por ejemplo, y claro, o sea, es que los partidos políticos, como tú dices, ¿no? Esas franquicias, ¿no? Lo que ellos venden, ¿no? No es ni siquiera cebo de culebra, ¿no? Es cebo de, qué sé yo, de gato, de cualquier, de rata, no sé, de pericote, ¿no? O sea, ni siquiera es cebo de culebra. Entonces, y bueno, eso es lo que se tiene en vitrina, ¿no? Es lo que se tiene en vitrina y la gente termina optando, ¿no? Por toda esa oferta empobrecida, ¿no? Que hay, ¿no? De candidatos. Pero pienso de que de alguna otra forma, para poder salir, ¿no? De mejorar la calidad, ¿no? De la representación, pasa también porque el elector tenga que asumir un tipo de responsabilidad en el sentido de informarse, ¿no? Mínimamente informarse. Hoy existen las tecnologías, ¿no? Facilitan, voy a votar por Juan Pérez, ok, pongo en Google, ¿no? Juan Pérez, y el tipo tiene pues 50 procesos, ¿no? Maltrato familiar, abandono de hogar, qué sé yo, violencia. Entonces, o sea, y aún así la gente vota, por favor, ¿no? Entonces, le cabe también mucha responsabilidad a la gente, ¿no? No solamente de provincia, sino de todo el país. Veamos, por ejemplo, qué es lo que tenemos en la cartelera, ¿no? De los candidatos a la municipalidad de Lima. Y piensa, supuestamente que en Lima se concentra, ¿no? El mayor capital en términos de conocimiento, ¿no? De servicios, ¿no? De acceso a información, ¿no? Y mira tú la calidad de los candidatos, son, o sea, extremadamente es triste, ¿no? O sea, estamos, como tú muy bien sabes, Manuela, ¿no? Cuando uno observa el fenómeno Perú o Lima específicamente con relación a lo que viene sucediendo en el mundo, o sea, realmente estamos tan atrasados porque ni siquiera la agenda, no hay una agenda vinculada a temas ecológicos, por ejemplo, ¿no? O sea, el planeta se está acabando, ¿no? El calentamiento global y todo eso. O sea, pero en el Perú, en Lima específicamente, vean, para que tú veas el atraso de las élites
limeñas, ¿no? El atraso, o sea, extremadamente atrasadas, ¿no? Tienen unos candidatos que no tienen ni siquiera la menor idea de lo que van a implementar. No hay una agenda asociada al transporte público, a la conversión, ¿no? de combustibles alternativos. No hay una agenda, o sea, estamos completamente todavía una especie así en la Edad Media, ¿no? En una especie de Edad Media. ¿Qué debe primar para ser candidatos? De un tiempo a esta parte, Perú, sin temor a equivocarme, es uno de los países donde más doctores se tienen diversas especialidades, ¿eh? Se tienen magíster, se tienen PhD, o sea, todos los niveles y grados académicos, ¿no? Pero ¿dónde ha quedado la formación personal? Que no lo obtienes en una universidad, por No, cierto, ¿no? no, O sea, ¿qué pesa más, no? Manuela, Por ejemplo, caramba. en otros países, nosotros que estamos fuera, vemos que muchos salen bien formados con una licenciatura, con una laurea, basta. Mira, Manuela, Lima sería la vitrina, ¿no? Del Perú para el mundo, ¿no es cierto? Claro, Machu Picchu es la primera referencia, pero, o sea, claro, o sea, pero Lima en términos como capital es la referencia en la que todo el mundo, ¿no? Observa, identifica, ¿no? Como un gran centro urbano, ¿no? O sea, si tú te das cuenta quién es, por ejemplo, el candidato López, ¿no? López López Aliaga, ¿no? Aliaga. Sea, un empresario que, claro, muy exitoso en su área, ¿no? Como empresario, pero es un tipo que no tiene ni la menor noción de lo que es. O sea, la otra vez lo escuché en una conferencia sobre haciendo análisis político. Es una de las cosas más absurdas. O sea, parece estar en Es una vergüenza que la No, es capital de un país vergonzoso. tenga un candidato siquiera. Peor sería que sea alcalde. Claro, ahora no desmerece que empresarios puedan postular, pero por lo menos tengan que tener, ¿no? Tienen que tener por lo menos, carambas, un cierto nivel, no solamente de comprensión, sino propositivo, ¿no? Ahora, si tú ves, por ejemplo, Urresti también tiene una serie de limitaciones muy grandes, ¿no? Como su formación específicamente militar atrae, ¿no? A todo un segmento de la gente que quiere orden, ¿no? Y que hay que disciplinar la vida política, pero después de eso no hay más nada. Ahora, y el otro, o sea, es un arquero, ¿no? Un arquero, o sea, famoso y ya. Entonces, ¿qué es lo que debería primar? Yo creo que primero tiene que primar, ¿no? El interés. A ver, hay dos cosas que yo creo que son muy importantes. ¿Por qué la gente honesta, solamente antes de ser muy calificado, por qué la gente honesta no participa en política? Porque justamente en esos partidos que se han constituido, ¿no? Lo primero que hacen es intentar evitar de que la gente honesta entre en los partidos. ¿Por qué? ¿No? Porque la gente honesta termina sufriendo, ¿no? Intrigas, lo insultan, ¿no? Le mienten, se meten en toda una serie de situaciones, ¿no? Antiéticas que carambas, no hay nadie que se anime, pues, ¿no? A sufrir todos esos vejámenes, ¿no? E insultos y todo eso. Ahora, la otra cuestión tiene que ver de que, como decía desde el inicio, ¿no? En cuanto más precario el sistema, en cuanto más vulnerable, en cuanto menos transparencia, en cuanto menos participación, en cuanto menos controles institucionales, mejor para todos ellos. Entonces, yo veo que va a ser extremadamente difícil que inclusive gente preparada pueda realmente tener, ¿no? Opciones reales como para poder, ¿no? Disputar cargos, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, si uno se pone a discutir con López Aliaga, ¿no? Hagamos de cuenta, ¿no? Lo que va a hacer él va a ser inmediatamente expulsar al sujeto del partido, ¿no? Porque va a tener a alguien inteligente y él justamente en su perspectiva en cuanto más embrutecimiento, ¿no? Al elector, o sea, él cree que tiene pues mucho más ventaja, ¿no? O sea, entonces se está perdiendo el sentido de lo que es la democracia representativa, ¿no? Que es enriquecer la deliberación, la discusión, el diálogo, ¿no? Entonces estamos realmente en una situación, como digo, ¿no? Bastante delicada en el país, ¿no? Bastante delicada que no se va a solucionar en un mes o vacando a uno, sacando al otro o cerrando. Claro que llega un momento en que señala uno que se vayan todos frente a tanta cosa nefasta que ves. O sea, ver a un congresista que viola sexualmente dentro del Congreso de la República, o sea, ya te dice esto está podrido, ¿no? O sea, realmente no hay por dónde encontrarle una salida, o sea,
una presidenta del Congreso que pegue a su otra colega, que la minimice delante de un lugar donde se supone debería ser el centro máximo del diálogo, del respeto, de la tolerancia, o sea, ¿qué están pasando, no? Y los medios de comunicación, Carlos, es de que tienen la posibilidad de educar, de formar a nuestra población, han hecho la comparsa con todos estos sectores atropellantes y que han contribuido a este escenario. Y es que justamente esta clase política, ¿no? Estos representantes que tenemos, ¿no? Casi en términos casi generales, ¿no? Ellos tienen una visión muy pequeña, ¿no? Muy mediocre del país, ¿no? Entonces yo no creo que sea gente calificada, o sea, en el sentido profesional o académico, no, no creo. Pueden haber tenido algún tipo de éxito, ¿no? Principalmente en el ámbito empresarial, ¿no? De las intrigas, pero ese es uno de los problemas serios, ¿no? Que atraviesa el país. Una visión muy mediocre, ¿no? Entonces yo no sé realmente cuánto realmente Y es por eso que, mira, que la gente termina apostando, ¿no? Por visiones autoritarias, ¿no? O sea, muchos creen que entonces un nuevo tipo de autoritarismo, ¿no? Para que barran todos, esa sería la solución. Pero tampoco es solución, ¿no? Porque al final lo hemos visto, ¿no? En los años 90, con Fujimori, que vendía el cuento de la honradez, tecnología y trabajo, o sea, lo que hizo fue prácticamente levantarse el Estado, ¿no? O sea, es decir, un poco más y venden todo para poder llenarse los bolsillos, ¿no? Entonces, o Yo sea, quiero tocar un punto importante. ¿Cómo analizas tú el hecho del ingreso del hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, luego de un proceso largo, por cierto, de haber estado preso en el penal? Eh, la presencia de él modifica el escenario político justamente a eso. Quien tiene un discurso más radical atrae a la población pensando que va a ser el que va a poner en agenda sus graves problemas. ¿Qué significaría tener a un ex militar, ¿no? Más allá de que haya purgado o no prisión, pero a un formado militarmente con las ideas que tiene? ¿Cómo analizas a Antauro y su postura en el escenario político? Antauro Humala es justamente la figura más importante que a la derecha le interesaría que esté justamente en el escenario político. O sea, es lo mejor que le puede pasar a la derecha, porque justamente puede justificar, ¿no? cualquier inclusive, ¿no? Hasta un golpe de Estado, ¿no? El quiebre del orden constitucional frente a la amenaza, ¿no? de un expresidiario y todo eso. Entonces, es lo mejor, es el mejor escenario, ¿no? Tenerlo ya en Tumala, o sea, circulando, ¿no? Y promoviendo o adhiriéndose, ¿no? A esa visión radical que él tiene, que es una visión radical realmente bastante trasnochada, ¿no? Pero bueno, o sea, todavía hay gente que se interesa, ¿no? Ese tipo de opciones. Entonces es lo mejor que le puede pasar a la derecha, ¿no? Es el mejor escenario, ¿no? Es el mejor escenario para justamente justificar, ¿no? Su permanencia, su reproducción en el poder y además la manutención del modelo de desarrollo económico, ¿no? Antauro Humala no representa pues el cambio, nada, ¿no? Es una rabieta, ¿no? ¿No? De un adolescente que quiere acabar con todo, pero bueno, o sea, no es así que funciona un país, ¿no? Que necesita realmente de terminar con la pobreza, ¿no? De dar un despegue económico, promoviendo políticas de industrialización, ¿no? Entonces Antauro pues es lo mejor, es la mejor opción que tiene la derecha, es la mejor carta que tiene la derecha en un futuro. Pero claro, como las elecciones todavía faltan, imagínate, faltan unos 3 a 4 años, ¿no? Prácticamente, entonces pienso que todo eso se va a diluir, ¿no? Se va a diluir. Es un personaje bastante curioso, ¿no? Antauro Humala, pero yo creo que es el mejor favor, ¿no? El mejor favor, la mejor opción que tiene la derecha, ¿no? Para ¿Curioso poder... o peligroso? Yo no sé, ¿saben qué medida? O sea, peligroso, o sea, yo no sé en qué medida puede ser peligroso, o sea, porque como te digo, o sea, para mí Antauro él juega a la derecha, ¿no? A la derecha. O sea, él no tiene una visión realmente de izquierda, ¿no?
O sea, el hecho de andar con la camisa de la selección peruana, ¿no? Con el polo de la selección peruana, uno no lo hace más patriota, ¿no? Si a mí me ven todos los días envuelto con la bandera peruana, no significa que yo sea el más patriota entre todos los peruanos, ¿no? En absoluto. Entonces él, por más de que utilice, ¿no? La idea de nacionalismo, o sea, él no lo hace, pues, ni un patriota, ni un especialista, ¿no? En resolver los grandes problemas del país. Entonces, por eso, en cuanto más cavernaria cavernaria propuesta, ¿no? Cavernaria la propuesta de Antauro Humala, es mucho más favorable, ¿no? Para los grupos, ¿no? Prácticamente de derecha, ¿no? De derecha y de extrema derecha, sobre todo, ¿no? Claro, porque Entonces, una ese es cosa un peligro. es exigir el respeto a nuestra soberanía, a nuestra identidad, pero otra cosa es ya un lenguaje incendiario y chauvinista, ¿no? Sí, sí, Absolutamente. y es por eso que te digo, la gente tiene responsabilidad, sí, tiene que asumir su responsabilidad, en el sentido de que si se juntan a ese tipo de opciones, ¿no? O sea, también tienen que asumir, ¿no? Algún De tipo de aventuras responsabilidad, ¿no? políticas, ¿no? Sí, claro. Eh, Carlos, tú estás en Brasil, siempre estamos observando la postura de los cónsules, embajadores. ¿Qué opinión te pareció que lo pongan a este neoliberal, a Rodríguez Mackey en la Cancillería y que prácticamente tuvo que salir por entre las patas de los caballos, ¿no? ¿Cómo evalúas ello? Yo ya lo conocía ya a este señor en algunos encuentros cuando estaba en Lima, en algunos programas, ¿no? de televisión, y, y realmente a mí me parece que él tiene una visión bastante primaria, ¿no? De lo que son las relaciones internacionales, bastante primaria, ¿sí? ¿No? Eh, y pienso de que, caramba, o sea, es lamentable porque realmente, es que, a ver, Es yo lo que se podría llamar en ese escenario, es básico en relaciones internacionales. sí, sí, es básico, es un bachiller, ¿no? Es un bachiller, ¿no? Que siempre tiene presencia en los medios de comunicación, ¿no? Pero eso es lo que le ha dado, pues, cierto capital político para poder, ¿no? Llegar, ¿no? A ser ministro. A mí me parece que un ministro de Relaciones Exteriores tiene que tener, ¿no? Una visión mucho más amplia, ¿no? O sea, ya no es una visión solamente interna, ¿no? Ni tampoco una visión ideológica, sino una visión mucho más pragmática, ¿no? Y eso es lo que le ha faltado o le falta, ¿no? César Landa no me parecía un mal ministro, yo no entiendo por qué lo sacaron, pero bueno, o sea, cosas de la política. No era tampoco el gran Tenemos, ministro de gran ministro de Relaciones Exteriores, pero bueno, me parecía que está mejor calificado, ¿no? Que McKay, ¿no? tenemos contratiempos, me parece, con el audio, Carlos. No, ¿Me no me escuchan. escuchas? Sí, yo te escucho. Te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, ¿No? perfecto, sí te escucho. Ah, ok, ok. Ok, ¿tú me estás escuchando? Sí, sí, sí. Ok, señalamos, yo me perdí un poquito, te perdí el audio. eh, este, en conclusión, la salida de la Cancillería, ¿qué nos espera ahora? Nosotros que sabemos cómo se manejan en este escenario y qué tan abandonado y qué tan poca importancia da a la problemática de los peruanos que estamos fuera, al posicionamiento del Perú y todo lo que son pues relaciones internacionales y todo lo que significa Cancillería. Sí, es un desafío muy grande, ¿no? Es un desafío muy ¿A grande. quién ves en este escenario? ¿Quién calzaría mejor en esta cartera? Mira, como te decía, César Landa, yo no entiendo por qué, son cosas de la política, entiendo, ¿no? Que lo sacaron, ¿no? Él estaba como ministro de Relaciones Exteriores, no era un gran ministro, pero sí me parecía que tenía, ¿no? Una buena calificación como para poder asumir ese ministerio. Una pena que lo hayan sacado, o sea, pero bueno, o sea, ahora, independientemente de hacer algún tipo de recomendación, o sea, yo creo que eso es también un poco lo que le podría importar, ¿no? Al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Porque, o sea, si uno recomienda a alguien, o sea, ponen a otro peor, ¿no? Entonces, mejor ni recomendar.
Mejor ni recomendar, es cierto, porque realmente es increíble lo que hace Pedro Castillo. Una cosa es tener carencias, deficiencias, y otra cosa es ser terco y querer seguir apostando por gente de la derecha, gente reaccionaria, no solamente liberal, sino absolutamente Sí, reaccionaria, claro, claro, ¿no? claro. Y O eso sea, era, en esencia, McKay, ¿no? sí, 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 claro, o sea, imagínate. Entonces yo creo que, por eso te digo, o sea, si uno le hace una recomendación al gobierno de que tiene que hacer, que deberías, o sea, hacer una acción política, ¿no? La más sensata, la mejor, la más positiva, o sea, no tengo dudas que ellos harían todo lo contrario. Entonces, por eso que hacer propuestas, ¿no? Yo creo que es, es como ir, es contribuir con la contracorriente. En lo que se refiere a política económica, Kurt Burneo, ¿cómo ve su permanencia? Él va a mantener todos los indicadores en el sentido de lo que es el crecimiento económico, ¿no? Todas las claves, ¿no? O sea, en el sentido de que se va a manejar dentro de la camisa, ¿no? De fuerza que se impone, ¿no? Desde 1993, 92, 93, exacto, 93. Entonces, bueno, es un piloto que ya sabe para dónde tiene que ir, ¿no? Un piloto de un barco sabe para dónde tiene que ir y yo no veo ningún tipo de trastorno, ¿no? En el corto ni mediano plazo. Entonces, ahora sí, lo que yo pienso es que tal vez podría ser un poco más osado, ¿no? Dadas las circunstancias, ¿no? Pospandémicas, ¿no? De llevar adelante, ¿no? Algunos programas, ¿no? De reactivación económica mucho más agresivos, ¿no? Más atrevidos, así como programas de transferencia de renta, ¿no? Más inclusivos, más amplios, ¿no? Hay una serie de propuestas que, claro, si bien no necesariamente hacen parte de su cartera, sin duda es la cartera la que va a financiar, ¿no? Toda esta dinámica política, económica, ¿no? Que tiene obviamente sus efectos, ¿no? En lo social, ¿no? Recibe saludos, nos escriben Carlos desde la Argentina, Abraham Lorenzo, saludan al politólogo Carlos Santander. De igual manera recibe los saludos de Lobo Gamer, señala saludos a Carlos Santander, Aida Campos, Américo Fernández desde Arequipa. Qué bien, preguntas puntuales y que divulgan y hacen conocer esta realidad a través del entrevistado. Te expresan los saludos a través de las redes, Muchas Carlos. gracias, amigos. Y yo creo de que es necesario encontrar y conversar para ver dónde está el origen de nuestros graves problemas, pero también cómo salimos de ellas, ¿no? Porque ese es el objetivo, no solamente decir Castillo es esto, legislativo es esto, no. ¿Dónde pasó dónde empezamos a jodernos para encontrar la solución? Porque hay que ir a la génesis del problema, ¿no? Carlos, en primer lugar quiero expresar de que estos programas que estamos saliendo son un reconocimiento y un homenaje a todos aquellos jóvenes comunicadores de los medios alternativos que están marcando la pauta, la agenda política y que ponen en el escenario, en el tapete, en evidencia, frente a aquellos conglomerados de noticias bueno, distorsionan la verdad, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, Carlos, el hecho, ¿cómo analizas este papel de la prensa alternativa? Tenemos jóvenes que con o sin experiencia, con mucha emoción y compromiso social, están haciendo lo que los partidos no han hecho, lo que las instituciones que existen en nuestro Estado no han hecho, pero que están jugándosela, poniendo en evidencia todo lo que la prensa no lo dice, lo oculta o lo distorsiona. ¿Cómo analizas este nacimiento de esa prensa alternativa? A mí me parece que tiene un papel muy importante.
¿no? Un papel muy importante desde el punto de vista, primero, pedagógico, ¿no? Desde el punto de vista informativo también, ¿no? Y desde el punto de vista comunicacional y tecnológico. Entonces es una contribución enorme, es una contribución enorme porque incentiva a la deliberación, incentiva, inclusive desde el punto de vista de la ética, ¿no? En la búsqueda, ¿no? de encontrar la verdad, ¿no? De esclarecer, ¿no? Entonces o sea, claro, la verdad como tal, ¿no? Es inalcanzable, pero confrontar argumentos, ¿no? Para poder discernir mejor, o sea, son prácticamente una serie de elementos esenciales, ¿no? En ese papel que juega, ¿no? Los comunicadores alternativos. Entonces es un tópico extremadamente que hay que incentivar, ¿no? Hay que incentivar, sí, o sea, en todas sus dimensiones. Claro, o sea, uno no puede simplemente querer, ¿no? De que, entonces ahora voy a abrir mi canal, ¿no? Y voy a tener 1 millón de likes, ¿no? De me gusta, no, no. O sea, es decir, hay un papel que es necesario asumir, ¿no? Asumir cada uno desde su profesión, ¿no? Los médicos, o sea, muy bien podrían contribuir, ¿no? Al debate sobre prevención, sobre enfermedades. Entonces yo creo que, ¿no? Por eso que te digo que una responsabilidad muy grande de quien se informa es justamente también seleccionar, ¿no? Mejor sus canales de información. Entonces no hay cómo decir, no hay cómo simplemente responsabilizar a las autoridades, ¿no? Cuando sea, todo este conjunto, ¿no? De comunicadores alternativos vienen sembrando, ¿no? Vienen comunicando, esclareciendo, difundiendo, deliberando, promoviendo el diálogo. Entonces, no hay como no responsabilizar también a la gente cuando, ¿no? Decide de forma irresponsable, ¿no? Entonces, ese papel, hay que incentivarlo cada vez, hay que incentivar a los comunicadores, ¿no? Permanentemente para a ver si la calidad, ¿no? En términos de nuestras decisiones puedan realmente afectar, ¿no? nuestra representación política, nuestras propias instituciones, ¿no? Nuestras prácticas cotidianas, que también son muy importantes, ¿no? Ayudan a esclarecer, por ejemplo, a reforzar nuestros valores, ¿no? Más importantes, ¿no? Como es la honestidad, ¿no? Como es el pensamiento crítico, ¿no? Como es la tolerancia, el reconocimiento a la pluralidad, ¿no? Entonces, hay una contribución enorme en ese sentido, ¿no? Mucho mayor que incluso que los propios medios de comunicación tradicionales, ¿no? Que al contrario, ¿no? Tienen una agenda conservadora, ¿no? Extremadamente rígida, acartonada, ¿no? Que no evidencian, ¿no? La pluralidad, ¿no? Son, al contrario, ¿no? Tienen una visión sesgada, ¿no? De lo que es la realidad, una visión ideológica, ¿no? Y además transparencia, ¿no? La manipulación, ¿no? En ese sentido, es una contribución Yo enorme, les ¿no? A todo. noto, y quisiera agregar a eso, yo noto en estos comunicadores sociales a los cuales saludo y les expreso toda mi solidaridad y respeto, identidad social y sentido de pertenencia, cosa que definitivamente se perdió, ¿no? En los medios de comunicación masivo, porque quien no se reconoce como tal y a dónde pertenece, va a sufrir y va a una alienación que hace tanto daño, ¿no? Exacto. Yo concuerdo plenamente, ¿no? Y hay que seguir incentivando a todos aquellos que puedan muy bien comunicar, ¿no? Siempre y cuando informándose muy bien, ¿no? Eso es una habilidad que yo creo que, aunque son pocos realmente los que consiguen, ¿no? Comunicar de forma eficiente, ¿no? Entonces, bueno, hay que explorar, ¿no? Y explotar, ¿no? De forma constructiva, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿no? Sí, gracias Giovanna Scotti, saludos desde Milán, te expresan los saludos a ti Carlos por tus Muchas gracias. aportes. Ya para culminar, vamos a dar pase a una nueva constitución, se están dando las condiciones para trabajar un momento constituyente. ¿Crees tú que va a ser factible al margen de que se quede Castillo o no? ¿O va a No, favorecer inclusive si es que lo sacan a generar esos espacios?
No, Castillo no tiene la fuerza suficiente, ¿no? Pero es que no es Es la débil, fuerza ¿verdad? Es numérica. débil. ¿Es Claro, débil o tiene miedo? Porque una cosa es ser débil y otra cosa es que tiene miedo y otra no, cosa es que lo tengan del cogote no, desde donde ya sabemos que les no. dictan todas las recetas. No, no creo. O sea, realmente cuando uno habla de fuerza, uno no habla simplemente de cuestiones así cuantitativas, ¿no? Numéricas, ¿no? En términos de número. Entonces, Pedro Castillo tiene pues una mayoría. No. El problema de Pedro Castillo es que él no tiene una fuerza argumentativa suficiente como para poder conducir un proceso de un tamaño tan gigantesco, ¿no? Entonces, primero por ese lado, ¿no? O sea, tiene una visión. Ese es el gran problema de quien entra a gobernar, ¿no? Sobre cuestiones en que se coloca énfasis a la ideología. El gran problema es de que a la hora de traducir la ideología en cuestiones concretas, ¿no? Como por ejemplo políticas públicas, ¿no? O en todo caso promover un movimiento constituyente, o sea, tiene una gran dificultad, ¿no? O sea, hay un proceso cognitivo que no da, ¿no? Entonces, un proceso cognitivo que es real, o sea, no hay, o sea, por eso que digo, o sea, hay una dificultad, hay una vulnerabilidad argumentativa que más que realmente hacer florecer un proceso constituyente, democrático, ¿no? O sea, estaría prácticamente bastante empobrecido, ¿no? En lo que realmente se podría esperar, ¿no? De un proceso constituyente. Entonces yo no creo, primero por esas variables, y segundo porque también existe, ¿no? Un cierto nivel de intolerancia bastante significativo, ¿no? De varios segmentos. Mira qué interesante, en Chile no aprobaron la Constitución, ok, perfecto, o sea, ¿y por qué habría que tener miedo de discutir proyectos, ¿no? Repensar el pacto social, ¿no? Con base a reglas generales. ¿Por qué no discutirlo? O sea, eso es bastante positivo. ¿Por qué no se hace? Por una cuestión muy simple. Porque desatar procesos deliberativos hacen de que la gente tenga una visión mucho más crítica, ¿no? Y eso podría traer, sin duda, ¿no? A un cambio, ¿no? A potencializar cambios políticos más sustanciales, cambios económicos, ¿no? Y también cuestiones de carácter social, ¿no? Entonces, la idea es encapsular, ¿no? Todo tipo de deliberación, ¿no? O en todo caso, de que ésta sea direccionada por los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Para evitar algún tipo de ruptura, ¿no? O de cambio, ¿no? O sea, o sea, lo que se está defendiendo, lo que defiende mucha gente, ¿no? Es segmento blanco, capitalino, ¿no? Que está vinculado a a los medios de comunicación, al poder económico, ¿no? Es justamente defender el status quo, ¿no? O sea, si fueran liberales, sería hasta genial, ¿no? Pero no son ni siquiera ni liberales, son conservadores, ¿no? Y que defienden esas prácticas que realmente nos están colocando, o sea, en el atraso, ¿no? En el Perú. Claro, tu descripción del por qué no vamos a lograr quizás lo que el Perú esperaba, ¿no? Eh, ¿Este Congreso va a ser cerrado o no va a ser cerrado desde tu perspectiva? Vaya, en cuanto todo se encamine, ¿no? Dentro del cauce constitucional, ¿no? Yo creo que, bueno, o sea, irá a pasar, ¿no? Si dentro del cauce constitucional hay el presidente Castillo toma la decisión de cerrar el Congreso, ¿no? Ok, o sea, yo creo que está correcto. Así como, por ejemplo, si vacan a Castillo, bueno, está bien, está dentro del juego, ¿no? De las reglas constitucionales. Ahora, que nos guste o no nos guste, ¿no? Es una cuestión completamente independiente. Pero lo que sí hay que defender mínimamente son las reglas, ¿no? Son las reglas. Ahora, sin obviamente desviarle, sin tergiversar esas reglas, ¿no? Sin hacerles perder el sentido, ¿no? Esencial por las cuales están y estas existen, ¿no? Entonces yo creo que si les toca cerrar el Congreso, yo pienso que será pues una evaluación política que va a tener un costo, ¿no? Obviamente. Eh, y bueno, el Congreso de hoy es un Congreso más heterogéneo que el Congreso con el cual, por ejemplo, Vizcarra se confrontó cuando cerró al fujimorismo, ¿no? Había una polarización, ¿no? Bastante grande en la época de Vizcarra y la opinión pública fue favorable, ¿no? Al cierre del Congreso. Ahora, en este caso, yo creo que como el Congreso es bastante heterogéneo, ¿no? Y no hay una polarización, claro, hay una polarización mediática, ¿no?
sea, es decir, el conflicto está prácticamente en la estratosfera, ¿no? Y como tú dices, ¿no? En la calle está como que, por eso que no hay, ¿no? Grandes multitudes, ¿no? Contra el gobierno, ¿no? O sea, es decir, la propia extrema derecha no consigue, ¿no? Sintonizar. Exacto, o arrastrar, ¿no? A la derecha, ¿no? A procesos más radicales. Entonces, la polarización está bastante fragmentada. Entonces, yo no sé si eso es favorable, me parecería que sería poco favorable, ¿no? Para el país. Pero bueno, yo no sé, va a depender, como digo, ¿no? También de la fuerza argumentativa del presidente, ¿no? Y a mí me parece que tiene algunos desafíos muy grandes, tal vez, quién sabe, consiga corregirlos, ¿no? En el transcurso, ¿no? De este año, del próximo año, no sé en qué momento, y ahí entonces se vengan y se desaten, ¿no? Procesos tal vez más interesantes, ¿no? Porque todo esto ya es repetitivo, ¿no? Ya es cansativo, ¿no? Agota realmente, ¿no? Es la misma cosa, ¿no? O sea, es casi la misma cosa que uno ve de otros gobiernos, ¿no? O sea, que la familia, ¿no? También es un poco de lo mismo, entonces es un poco como que cambia, y sería interesante, pues, que, como se dice en el argot popular, que es necesario sacudir el gallinero, ¿no? De vez en cuando. Definitivamente, definitivamente, porque como lo has dicho bien, recuerdo la anterior entrevista, conversamos temas muy similares con otros actores, con otros protagonistas, ¿no? Pero ahí estamos, empantanados en esa problemática. Creo que con aportes como el tuyo, Carlos, y con aportes como los invitados que vamos a traer a través de este espacio, vamos a ayudar a clarificar, a educar y a generar un poquito de conciencia que es necesario tenerlo para justamente no volver a cometer los errores que hemos cometido al elegir a tal o cual gobernante o a tal o cual representación parlamentaria, ¿no? Gracias, Carlos, tus palabras de despedida, por favor, invitándote de antemano a seguir conversando. Hay muchos temas que me gustaría tratar contigo, lo que está pasando en Latinoamérica, se viene el proceso de elecciones en Brasil, Colombia está iniciando el resultado de Chile, y bueno, la reunión de la OEA, que va a ser sede en Lima, muchos temas que es necesario, y no solamente detenernos en las peleas intestinales de legislativo y ejecutivo. Sí, mira, primero agradecerte muchísimo por la gentil invitación, y además aprovechar en felicitarte porque este tipo de iniciativas, como digo y destaco, contribuyen mucho más que otra iniciativa de naturaleza pedagógica, ¿no? O comunicacional, ¿no? Entonces, es un desafío, sé que es un desafío, y espero, ¿no? Que, o sea, tu programa siempre tenga, ¿no? Esa calidad, y además no solamente sintonía, sino también se amplifique este mensaje que es tan importante. Como tú muy bien has dicho, tiene todo un sentido pedagógico, ¿no? De educar, ¿no? Entonces, mis felicitaciones, ¿no? Y mil gracias a los oyentes, a tu audiencia, por tener la paciencia, ¿no? De escuchar estas palabras, y desde ya un gran abrazo, ¿no? Desde Brasil. Y bueno, espero que tengan, pues, no solamente un buen fin de semana, sino también, ¿no? Un buen transcurrir del tiempo. Gracias, Carlos. Sí, ese es el objetivo, educar. Y vamos a tener a invitados de diversos lugares del mundo que son peruanos y que conocen otras realidades, pero que están muy involucrados con nuestra problemática. Una vez más, las gracias, y ratificar de que a nuestros seguidores, pedirles que compartan este programa, se inscriban y se suscriban y compartan en YouTube el canal de Manuela Bastidas, Todo Cambia Noticias, para que justamente ayudemos desde estos espacios con el análisis oportuno y acertado de nuestros invitados a clarificar dónde se originó nuestras crisis, qué hacer para salir de ellas, cómo participar en el escenario político, no solamente desde un espacio de representación, sino fortaleciendo los medios de comunicación, los espacios de diálogo, las organizaciones sociales, los partidos políticos, nuestras instituciones, gremios profesionales. Esa es la tarea. Si nos organizamos como sociedad, van a ver que hacemos retroceder a corruptos de todas las tendencias, no sea de izquierda o de derecha.
Ese es el objetivo. Muchísimas gracias a nuestros seguidores. Les saluda Manuela Bastidas, te saludo Carlos. Y bueno, muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en América Latina. Chao, Manuela. Chao.